Pues hermanos, el domingo anterior dimos finalización al estudio de nuestra confesión de fe de Londres 1689. Hemos terminado con esos tres mensajes finales acerca de ese capítulo 32, que nos habló acerca del juicio final. Nos llevó a querer considerarlo por lo menos en tres mensajes. En esta mañana vamos a comenzar un tema nuevo, con mucha relación a lo que hemos estado tratando en nuestra confesión de fe, pero es un tema necesario, un tema en el que todas las iglesias deben tener una amplia consideración para poder establecer así el orden, la conducta y toda dirección dentro de una iglesia. Y estoy hablando, hermanos, de los estatutos de una iglesia. Nosotros tenemos unos estatutos. Cuando nosotros nos hemos establecido como una entidad religiosa, como una iglesia local, nosotros hemos establecido entre nosotros unos estatutos. Esos estatutos han sido firmados por cada uno de los miembros cofundadores de esta congregación, de esta iglesia, donde nos hemos puesto de acuerdo con todos esos artículos y términos que hemos compuesto en nuestros estatutos. Pero nosotros tenemos que saber de qué se tratan esos estatutos. ¿Para qué están esos estatutos? ¿Por qué son necesarios en una iglesia algo como unos estatutos? ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son un documento legal dentro de una entidad, dentro de una institución, dentro de una asociación. Es un documento legal que establece las reglas para el gobierno de una institución, asociación o pueblo. Es importante que prestes atención por lo menos las 2 o 3 definiciones que voy a dar acerca de lo que son estatutos. ¿Vale? Voy a repetir ese concepto. Los estatutos son un documento legal que establece las reglas para el gobierno de una institución, asociación o pueblo. Una institución, asociación o pueblo está conformado por supuesto por miembros y por personas que conforman esa entidad, esa asociación o ese pueblo. Los estatutos son entonces un acuerdo entre esos miembros. Es un acuerdo entre esas personas de dicha institución, asociación o pueblo con respecto a la gestión del funcionamiento del mismo. Los estatutos no son obligatorios por ley en la mayoría de las instituciones. ¿Por qué no digo obligatorios? Porque nosotros tenemos nuestros gobiernos, nuestro Estado, conformado por cámaras donde hay una obligación de haber la institución de unos estatutos. Porque allí debe cumplirse esas leyes basadas en esos estatutos, donde es una obligación tener esos estatutos allí. Pero en la mayoría de las instituciones no es obligatorio, sino más bien una necesidad. No se presentan ante una agencia estatal o federal, más bien son un documento interno para esa institución, o para esa asociación, o para ese pueblo. En sí mismo, ¿qué son los estatutos? Es un conjunto de reglas adoptadas principalmente para el gobierno de sus miembros y la regulación de sus asuntos. Esos son los estatutos. Es un conjunto de reglas reunidos en un documento principalmente para el gobierno de sus miembros y la regularización de los asuntos de esos miembros. Tanto si los estatutos son normas adoptadas por un pueblo, una empresa o una iglesia, siguen representando una estructura bajo la que nosotros acordamos vivir juntos. Hay una estructura allí montada, escrita, donde todos estamos de acuerdo con ella, la establecemos y tiene un fin que es que podamos convivir, que podamos vivir juntamente. Cualquier empresa común, hermanos, necesita unos estatutos. Cualquier empresa ordinaria que maneja compras y ventas, que tiene empleados dentro de esa empresa, necesita estatutos. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento y una buena producción de esa iglesia, de esa empresa, perdón. Cualquier asociación debe tener unos estatutos para que ningún miembro específicamente tome decisiones aisladas y que cada cual haga lo que quiera sin contar con nadie. Para eso son los estatutos. Frena a los miembros de esa institución a que cada uno quiera tomar su propia decisión en un asunto u otro. Hermanos, no.
Necesitan unas normas en las que todos están de acuerdo para el buen funcionamiento de las actividades de esa institución. En una urbanización de vecinos, por ejemplo, algo tan sencillo y común como eso, tienen unos estatutos, que son normas para que nadie haga lo que quiera y pervierta tanto el orden como la tranquilidad de todos en esa vecindad o en ese conjunto de vecinos. Por ejemplo, en la cuestión de horarios, hay estatutos que dicen que no podemos hacer ruidos después de ciertos horarios. Y allí está ese artículo escrito en los estatutos de esa urbanización. O, por ejemplo, con el tema de la limpieza. Hay unas normas que nos dictan que no podemos mantener sucio el lugar donde nosotros vivimos, las zonas comunes en donde todos transitamos. ¿Cómo se manejan los fondos de esa urbanización? Están escritos en esos estatutos. Los arreglos, las reformas, todo tiene que estar establecido en unas normas, en un estatuto, para que los vecinos todos tengamos un orden y un buen funcionamiento entre todos, para poder convivir realmente de una manera ordenada juntos. Toda institución, asociación o pueblo, entonces, para el buen funcionamiento y buen convivir, hermanos, se necesitan estatutos. En el estudio de nuestra confesión de fe, que nosotros acabamos de terminar el domingo anterior, nosotros mencionamos en el capítulo 24, 25 y 26 el gobierno de Dios en diferentes instituciones. ¿Se acuerdan? En el gobierno, en el Estado, allí tenemos a Dios, que es el que gobierna, el que instituyó al gobierno del Estado como de parte de Dios. El matrimonio también hemos visto como una institución de parte de Dios, y así como también hemos visto la iglesia como una institución. Sabemos que cada rama del gobierno, por ejemplo, al hablar de la primera institución, cada rama del gobierno como institución tiene sus estatutos. Cada cámara particular de cada gobierno tiene unos estatutos particulares. Cuando hablamos del matrimonio como una institución, yo particularmente no conozco, hermanos, ningún matrimonio siendo una institución que tenga estatutos escritos. Yo no sé tú como matrimonio si tienes reglas escritas en tu casa como estatutos en esa institución, como el matrimonio. Yo no conozco ningún matrimonio que tenga eso de esa forma. Pero, hermanos, es cierto que nosotros practicamos normas en nuestra casa, ¿verdad? Aunque nosotros no las tengamos escritas, el matrimonio, la familia como institución, tiene normas dentro de un hogar. Aunque nosotros no tengamos estatutos escritos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, sabemos que tenemos normas que cumplir. Sabemos que tenemos líneas donde nosotros no debemos traspasar y cruzar. Y cada miembro de la familia no solo sabe lo que debe hacer, cada miembro de la familia no solamente sabe cuáles son sus propias responsabilidades y sus propios privilegios, sino que también sabe cuáles son todos estos del resto de la familia. ¿Es así o no? Cuando establecemos que no se debe dejar, por ejemplo, los zapatos tirados en el medio del camino en nuestro hogar, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Eso es un artículo de nuestros estatutos familiares. No se puede dejar los zapatos tirados en el medio del camino en el salón. Cuando establecemos no dejar la ropa tirada aquí o allá. Cuando establecemos que el baño debe ser recogido cuando uno termina de ducharse o bañarse. Cuando terminamos de cenar, es la obligación, la responsabilidad de todos en la familia recoger la mesa y dejar todo limpios de manera unitaria. O las normas que cada uno de nosotros podamos tener en nuestros hogares. ¿Qué estamos haciendo cuando establecemos estas normas? Hermanos, cada una de esas normas son un artículo de nuestro estatuto familiar. Cada familia, como una institución, tiene sus propios estatutos, aunque estos no lo tengan escritos en un papel. Los tenemos. Pues bien, la Iglesia Universal de Jesucristo, hermanos, es una institución también. Es una institución dirigida y guiada por la palabra de Dios. La Iglesia Universal. Así como también cada iglesia local, como una institución independiente, también tiene o debería tener unos estatutos. Es importante que tengan sus propios estatutos cada iglesia local. Y no como una familia que lo saben pero no lo tienen escritos. No, la iglesia necesita tener por escrito estatutos que nos dirijan y nos guíen en el orden dentro de la iglesia. Nosotros, en particular esta iglesia local,
tiene unos estatutos. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano los estatutos de nuestra iglesia. Estos estatutos están conformados por 6 capítulos, por 29 artículos y 2 cláusulas adicionales. Y al estar considerando puntualmente nuestros estatutos a lo largo de esta semana, para poder comenzar este estudio acerca de nuestros estatutos, solo una palabra venía a mi mente. Mientras yo consideraba cada uno de ellos y los meditaba, había una sola palabra que venía a mi mente, y esa palabra era orden. Orden. Mientras meditaba, punto por punto, venía a mi mente esa palabra, orden. Es muy importante el orden en una institución. Es muy importante que nosotros sepamos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros privilegios siendo miembros de una iglesia local. Eso es muy importante. Orden, hermanos, estamos llamados a establecer entre nosotros para nuestra buena convivencia el orden. El orden. ¿Para qué sirven? ¿Y para qué nosotros necesitamos estatutos? Para guardar el orden y para guardarnos del desorden. Para guardar el orden y para que seamos guardados del desorden. ¿Cuál es el fin del orden en la iglesia entonces? El fin del orden de la iglesia es la edificación. Es nuestra edificación. Y en el desorden, hermanos, nunca prospera la edificación, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y por qué estamos llamados a guardar entre nosotros en la iglesia local el orden? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Todos sabemos, hermanos, que en la iglesia de Corintios, esa iglesia, de manera particular, no era una iglesia muy ordenada, ¿verdad? Nosotros leemos las 2 primeras cartas a los Corintios, a esta iglesia, y podemos percibir claramente que esta no era una iglesia ordenada. ¿Sería porque ella recién estaba instituida? ¿Podría ser un motivo? ¿Sería porque los miembros tenían un trasfondo inmensamente pagano? Y es por eso que ellos traían estas cosas paganas en la iglesia, se comportaban muy desordenadamente en muchos aspectos. Y el propósito de Pablo es responder a una carta de los creyentes de Corinto que hacían preguntas sobre distintos temas. Preguntas sobre el matrimonio, preguntas sobre el divorcio, preguntas sobre comida y bebida, decoro en el culto público, dones espirituales, ofrendas, etc. Había tanto desorden que incluso ellos llevaban sus asuntos ordinarios, los asuntos que ellos mismos debían tratar porque debían conocer las normas entre ellos, los llevaban a los tribunales gentiles, cuando luego se jactaban de ser seres espirituales al mismo tiempo. Y ante tanta confusión y tanto desorden, Pablo les dice, ustedes no están representando bien a Dios con vuestra forma de conducirse en todas las cosas. Y ahí es cuando les dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La iglesia de los santos, hermanos, está llamada a representar a Dios en muchos aspectos, ¿verdad? Estamos llamados a representar la santidad de Dios, estamos llamados a representar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Sé misericordioso como yo soy misericordioso, dice el Señor. Estamos llamados a representar a Dios, el carácter de Dios en muchos aspectos, pero uno de ellos, hermanos, es el orden. Es el orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿En qué aspectos Dios es un Dios de orden? ¿En dónde lo vemos eso? Porque tenemos que empezar con Dios. Siempre tenemos que comenzar con Dios. El conocimiento de que Dios es un Dios de orden procede de la forma en que la Biblia nos demuestra y nos describe el carácter de Dios. La Biblia es bastante clara al enseñarnos que Él no es un Dios de desorden, sino todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros vemos el diseño armónico y ordenado de Dios dentro de Él mismo.
Dentro de sí mismo, Dios tiene ya esa visión, ese concepto de orden. Dentro de sí mismo. Dios muestra que es un Dios de orden. El concepto del Dios Trino va mucho más allá del alcance de nuestra comprensión humana. Sin embargo, hermanos, en la Trinidad vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas individuales, pero son un solo Dios. Y ellos funcionan de manera armónica, ordenada en todo lo que representa y en todo lo que hace. Ellos están separados, pero son el mismo, operando en completa armonía en todos sus asuntos. En Juan capítulo 14, versículo 26 leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está el funcionamiento de la Trinidad. El Espíritu siendo enviado por el Padre para poder revelar todo lo que el Hijo ha dicho. Vemos al Dios Trino también ordenando la redención del pecador. Incluso en la forma en que Dios envió a Jesús al mundo. Vemos que Él tenía las cosas en orden durante todo el proceso de la redención del hombre. Antes de que viniera Jesús, bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios primeramente tuvo que mostrar la necesidad de un sacrificio que expiara los pecados de las personas. Tenían que expresarle a ellos la necesidad de santidad y de arrepentimiento y el conocimiento de que ninguno de nosotros podía hacerlo por sí mismos. Dios debería revelar la necesidad de un Mesías que restaurara la posición correcta que debiéramos tener nosotros ante Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Siendo un Dios de orden. Entonces Dios dedicó miles de años a la preparación ordenada. ¿Para qué? Para que Jesús el Mesías viniera al mundo en el momento indicado. En el momento indicado. Pero Dios tuvo que preparar todo un sistema ordenado y sistemático hasta que llegara ese momento. Él es un Dios de orden. Jesús vino y cumplió todas las cosas, todas las profecías, toda la ley de Dios con orden. Con orden, cada cosa en su sitio y cada momento indicado, Jesús hacía lo que debería hacer según la agenda de su Padre. Él decía cosas como: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. ¿Qué estaba diciendo él a su madre? Mi agenda tiene un orden. Mi Padre estableció un orden para cada cosa que yo iba a hacer. Mi hora no ha llegado. Él también decía cosas como: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Iba a haber un momento en el orden de Dios cuando esto iba a suceder. Ya no iba a hacer falta un templo, sino que iban a adorar a Dios en todo lugar. En todo lugar. Juan dijo de él: nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Miren el orden de Dios estableciendo el momento de Cristo ser entregados en manos de los pecadores. Pero luego él dijo: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El orden de Dios en la redención. Marcos 14, 49 dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Es decir, para que se cumpla lo ordenado. Las Escrituras que prescribían lo que tenía que suceder cada cosa a su debido tiempo y ordenadamente. Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento. Cuando se estableció en el orden las cosas que debían cumplirse. Romanos 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo? A su tiempo. El tiempo señalado en el orden establecido por Dios su Padre. Es decir, cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo llegó en el momento oportuno, en el momento preciso y murió por los pecadores. El orden de Dios en la salvación, en la redención del pecador. Vemos al Trino Dios ordenando también la creación. Dios creó un universo ordenado que abarca desde la ubicación específica de las galaxias, los planetas y las estrellas. Todo está ordenadamente en el lugar donde Dios las quiso poner. Todo está allí. Y no se mueven sin el consentimiento de Dios.
Dice que en 6 días hizo de manera tan ordenada todas las cosas que en el 7º día Él reposó y contempló todo lo que había hecho, diciendo, todo es bueno en gran manera. Es decir, todo está en su debido sitio. Es lo que Él veía en ese momento. Todo está en su sitio. Todo se ha hecho de manera ordenada como yo lo quise. Hasta lo vemos en el paso del tiempo, hermanos. El día, la noche, todo tiene su orden. Las estaciones, viene primero la una, después la otra, cada una en su orden, sin adelantarse. Todas las cosas tienen un diseño ordenado. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Allí está Dios sustentando todo ordenadamente hacia un cumplimiento final, sostenido por su poder. Dios también creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Por eso su orden es algo que nosotros hemos reflejado aún en el carácter del hombre. ¿Por qué nosotros tenemos el sentido de orden? Porque Dios es así. Estamos creados a la imagen de un Dios que es un Dios de orden. En cosas como el pensamiento lógico, nosotros ordenamos nuestros pensamientos de manera lógica. Nuestro diseño de sistemas metódicos, ¿qué quiere decir esto? Nosotros hacemos las cosas siguiendo métodos ordenados, no hacemos eso, no buscamos eso. Se hace de manera ordenada y sistemáticamente. Se refleja el orden de Dios en el deseo humano de orden y previsibilidad. También vemos el diseño, o vemos el orden de Dios en nuestros cuerpos físicos. Vemos que hay un orden, cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo se mueve, cómo funciona nuestro cuerpo. Está ordenado todo en su sitio. Los dedos en las manos con unas funciones, los brazos con sus formas, sus músculos, sus huesos, todo está ordenadamente en el cuerpo del hombre para una función específica. Cuando algo está en orden, significa que todo está en su sitio. Cuando algo está en orden, significa que todo está en su sitio. Cuando las cosas están dispuestas con precisión y tienen un sentido lógico, hermanos, todo está en su sitio. También podemos pensar que el orden está relacionado con la paz. ¿Por qué con la paz? Porque es lo que leímos allí en 1 Corintios 14:33. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Por qué la paz está relacionada con el orden? Porque la paz nos da, o el orden nos da una sensación de seguridad. Cuando las cosas están ordenadas como tienen que ser, nos da una sensación de paz, de seguridad. Pablo le dice a la iglesia de Corinto en un momento de enseñanza que Dios es un Dios de orden. Esta iglesia había estado teniendo servicios de adoración desordenados que eran lo suficientemente desorganizados y caóticos como para poder disuadir a los incrédulos que estaban fuera. Era imposible en ese desorden persuadir a nadie de nada. Pablo les enseña a cómo se debe conducir apropiadamente en su adoración y en su servicio a Dios. Cuando Pablo dice que Dios no es un Dios de desorden, la palabra griega que él utiliza aquí es akatastasia, que implica inestabilidad, conmoción o alboroto. Dios no es un Dios de alboroto. Dios no es un Dios de inestabilidad, sino es un Dios de orden, que trae seguridad y estabilidad. Dios no es así, más bien, Él es un Dios de orden y paz. Esta palabra desorden también se usaba en un sentido militar para decir que los militares debían romper filas. ¿Ven el sentido? Romper la formación. Pablo utiliza esta palabra también para decirles a los de Tesalónica que él y sus colaboradores no anduvieron entre ellos desordenadamente, sino que trabajaron para ganarse su propio pan, para no ser carga para todos los santos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Nosotros no anduvimos entre ustedes desordenadamente, sino que cada uno de nosotros hemos trabajado para no traer a ustedes ninguna carga. La palabra griega para paz agrega las ideas de unidad y quietud. Es un Dios de unidad. En la unidad hay orden, hay quietud.
Eso es lo que implica esa palabra paz. Vivir de manera ordenada nos ayuda a estar en línea con Dios. Vivir de manera ordenada, hermanos, nos ayuda a estar en línea con Dios. Así que dado que Dios es un Dios de orden, nosotros entonces debemos seguir su ejemplo. Debemos representar a Dios ordenadamente en todos nuestros asuntos. Cuando nuestras mentes y nuestros corazones se sumergen en la preocupación del miedo, por ejemplo. Cuando vemos que las cosas están inestables y enseguida nuestros corazones se atribulan y nuestras mentes se empiezan a desordenar. ¿Qué hace Dios cuando eso sucede? Dios nos invita a volver a formas ordenadas de pensar para establecer así el sosiego, la paz y la tranquilidad en uno. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. En esto pensad, no estéis afanosos, sino que ordenen vuestros pensamientos. Ordenen vuestros pensamientos. Miren las aves del cielo, que no trabajan, que no se esfuerzan por el trabajo, y Dios las alimenta y las guarda. El Señor está enseñando a que usemos nuestro proceso y ordenemos nuestro pensamiento. Miren los lirios del campo. ¿Quién los sustenta? ¿Quién les da el crecimiento? ¿Quién los embellece de esa manera? ¿No valéis más vosotros? No estéis afanosos, ordenen vuestro pensamiento. Dios nos invita a acudir a Él, a ponernos en orden con Él. En Isaías capítulo 1, versículo del 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor dice: pongamos el orden entre nosotros. Pongámonos en orden, hagamos las cuentas, establezcamos aquí un orden. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vengan y pónganse en orden conmigo. No nos irá bien, hermanos, si nos salimos del orden de Dios. No estamos llamados a conseguir el orden por nuestros propios esfuerzos ni por nuestro propio control, sino rindiéndonos a Dios y siguiéndolo a Él por medio de Jesucristo y por medio del poder y la guía de su Espíritu Santo. El caos y la confusión que existen en este mundo, y sabemos que es mucho, hermanos, no existen por causa del carácter de Dios. Dios no es el autor de la confusión. Existen en oposición toda esta confusión al carácter de Dios. Santiago contrasta la sabiduría demoníaca con la paz y el orden de Dios cuando él escribió: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbaciones. Esa palabra que usa Pablo para decirle a ellos que Dios no es un Dios de desorden. Hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago está diciendo aquí que solamente la sabiduría demoníaca trae desorden y confusión, y estas cosas no vienen de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es el autor de la confusión. Nosotros podemos estar seguros que el caos que hay en este mundo no se debe a Dios, sino a nuestra propia pecaminosidad. Se debe al deseo de Satanás de corromper lo que Dios ha hecho para que sea bueno y siga siendo bueno en gran manera. Dios nos diseñó, hermanos, para vivir de forma estable y ordenada. Si estamos sometidos a Cristo, nuestras vidas y nuestros servicios en la iglesia deberían entonces reflejar el carácter de este Dios de orden. Dios mismo dio muchos estatutos en su pueblo. Deuteronomio capítulo 26, versículos 16 al 19 dice: hoy el Señor, tu Dios, te ordena que observes estos estatutos y decretos, por tanto, tendrás cuidado de observarlos con todo tu corazón y con todo tu alma.
Hoy has proclamado que el Señor es tu Dios y que caminarás por sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios, y que obedecerás a su voz. También hoy el Señor te ha proclamado que, como su pueblo especial, tal como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos y para que te ponga en alto sobre todas las naciones que ha hecho, en alabanza, en nombre y en honor, y para que seas un pueblo santo para el Señor tu Dios, tal como Él ha dicho. Dios tiene estatutos, mandamientos, preceptos para nosotros. Dios también los tiene y nos lo ha dado, hermanos, por escrito. Por escrito. La palabra estatuto se refiere a una clase específica de leyes, cuando hablamos de los estatutos de Dios. Como la traducción de la palabra hebrea, de esta palabra, allí en el Antiguo Testamento, chukaj, que es la palabra estatuto, se refiere a una ordenanza, a un decreto ya establecido, dicho, escrito por Dios. Los estatutos bíblicos pueden fijar tanto fechas como fiestas bíblicas, definir costumbres importantes que el pueblo debería tener, y aún establecer la forma en que se debe proceder para manejar ciertos asuntos cruciales entre el pueblo. Muchos, hermanos, de la ley ceremonial estaban basados en estatutos escritos. Así como también revelan los estatutos de Dios, los pensamientos de Dios y sus prioridades. Son cruciales y sirven como pautas divinas para un comportamiento justo y recto de los que son suyos. Son importantes para Dios sus estatutos. Deberían ser importantes para la iglesia también. Entonces los estatutos de Dios serían un conjunto de ordenanzas. Y las ordenanzas están precisamente ¿para qué? Para ordenar, para mantener el orden. Por eso son los estatutos, que mantienen el orden, las cosas ordenadas, los caminos ordenados. Son parte de la ley de Dios en su totalidad. Los estatutos de Dios o la ley de Dios no simplemente es un conjunto de prohibiciones que Dios inventó en su tiempo libre para mantener a la humanidad ocupada. Hermanos, no. La ley es sencillamente la expresión de la santidad de la naturaleza de Dios. Es lo que Dios quiere expresar por medio de su ley. Entonces así también debería ser con nuestros estatutos. Nuestros estatutos, hermanos, los estatutos de las iglesias de los santos deben ser un conjunto de ordenanzas internas que reflejen la naturaleza de la santidad de Dios a la cual esa iglesia sirve. Y todos los miembros deberían conocer los estatutos de la iglesia al cual pertenecen. ¿Por qué? Porque los estatutos son para ordenar nuestras conductas y para mantenernos ordenados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Quedó claro hasta ahí? Empezamos por Dios y vemos la importancia que Dios le da a estatutos escritos para establecer el orden, tanto como Él lo estableció en su creación, en el ser humano, en sus asuntos, en sus maneras de hacer todo lo que hace. ¿Qué incluyen los estatutos? ¿Qué es lo que podemos encontrarnos en unos estatutos? ¿Qué incluyen allí en manera general? Bueno, primeramente, decir que los estatutos deben hacerse habituales y únicos para cada iglesia. ¿Por qué cada iglesia tiene sus propios estatutos? Porque las iglesias locales son diferentes según sus actividades, son diferentes según sus reuniones, sus tiempos, sus miembros en manera particular y según sus horarios. Allí nos encontraremos con artículos que nos enseñarán o nos conducirán cómo serán nuestras reuniones, qué días serán nuestras reuniones, cómo se establecen reuniones ordinarias, reuniones generales, asambleas para determinar ciertos tiempos. Y como no todas las iglesias son iguales, estos puntos van a ser diferentes. Pero sí deberían ser bien parecidas, hermanos, según los fines, los artículos que determinan los fines de esa congregación, según sus creencias bíblicas y según su base de fe. En eso se deberían parecer todas las iglesias de los santos, como le dijo Pablo a los Corintios. Por ejemplo, encontramos nosotros en nuestros estatutos, allí en el capítulo 2, artículo 4,
anuncia precisamente estos fines. Vemos allá en el artículo 4 de ese capítulo 2 que nos dice que la finalidad primordial de esta entidad religiosa asociativa es glorificar al Dios de las Escrituras al promover su adoración, evangelizar a los pecadores y edificar a los creyentes. Estamos comprometidos a la proclamación de la ley perfecta de Dios y del evangelio glorioso de su gracia en Jesucristo a través del mundo entero por cualquier medio de comunicación. Los medios principales para el cumplimiento de este propósito son la oración y el ministerio público y privado de la palabra de Dios. Seguimos viendo así fines que tiene esta iglesia local: promover el estudio de las Escrituras. El artículo 3, en este punto 3 de este artículo 4 nos dice instruir, en las creencias cristianas a aquellos que deseen recibir más formación. Esto está hablando de hacer discípulos. En el punto 4, la práctica del amor y la piedad. Eso es lo que tenemos que buscar como fin en esta iglesia. Ese punto 5 dice promover la comunión fraternal y la unión entre los cristianos. Son importantes fines en los cuales nosotros debemos buscar y promover dentro de la iglesia. Tenemos como ejemplo en ese capítulo también 2, en el artículo 6, nos comunica la base de nuestra fe, es decir, qué cosas son las que nosotros creemos, y es lo que hemos estado estudiando, hermanos, en la confesión de fe. Tenemos allí donde se nos dice nuestra base de fe religiosa. Esta entidad se considera estrictamente reformada en su teología, aceptando como base doctrinar la confesión de fe de Londres de 1689, por entender que expone con fidelidad la doctrina de las Sagradas Escrituras. Por encima de la confesión, nosotros creemos también que este simplemente es un documento que nos guía hacia esas grandes doctrinas de la palabra de Dios. Aceptamos la revelación del Dios único en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo encontramos en la Escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Confesamos esa fe histórica evangélica que se proclama en sus páginas y afirmamos, por consiguiente, las doctrinas decisivas para comprender la fe y que deben expresarse en amor, en el servicio cristiano práctico y en la proclamación del Evangelio. Creemos en la soberanía de Dios y la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tanto en la creación como en la providencia, en la revelación y en la realización y en el juicio final. La divina inspiración de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Punto 3. Creemos en la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación eterna. El sacrificio vicario y expiatorio del Hijo de Dios encarnado como el único fundamento suficiente de redención para dicha culpabilidad del hombre. La justificación del pecador es solamente por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Punto 6, la obra de Dios, el Espíritu Santo que ilumina, regenera y mora en el creyente, es quien lo santifica. El punto 7 habla acerca del sacerdocio verdadero de los creyentes en la unidad del Espíritu, que constituye absolutamente toda la Iglesia universal. Es el cuerpo, el cual Cristo es la cabeza. Y tenemos esa esperanza visible en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y regresará por su iglesia. Simplemente esto es un repaso donde nosotros estaremos considerando en los estudios siguientes, a medida que Dios lo permita, estos puntos que nosotros hemos artículos colocados en nuestros estatutos para el funcionamiento correcto de esta iglesia local, nuestra base de fe religiosa. Luego en el capítulo 3, capítulo 3, nos habla acerca de la asamblea general, reuniones de la iglesia, procedimientos cómo celebrar reuniones válidas de la iglesia, reuniones regulares, reuniones especiales, reuniones de la junta directiva y reuniones anuales. También nos habla acerca de las votaciones, cómo es el procedimiento de una votación adecuada y la distribución del poder del voto. Nos habla acerca de los directores, quienes son los que dirigen esta asamblea, los deberes y la responsabilidad de esos directores, también los procedimientos para nombrar, elegir y remover también a esos directores. Nos habla acerca de oficiales, deberes y responsabilidades de los oficiales, también de los procedimientos para nombrar, para elegir y para remover esos oficiales. También nos habla del código de conducta
un conjunto de pautas que los miembros de la iglesia acuerdan cumplir. Ahí es donde cae, hermanos, el tener que conocer nosotros todos estos puntos de estos estatutos para poder cumplirlos, con respecto a la ética, con respecto al comportamiento y con respecto a la conducta en la iglesia. El ejemplo en el capítulo 4 nos habla acerca de la membresía, y eso será un tema muy importante, hermanos, a considerar. El tema de la membresía. ¿Quiénes pueden pertenecer a esa membresía? Es una de las preguntas que estaremos respondiendo. ¿Qué deben aceptar y recibir en esta iglesia local? ¿Cuáles son esos derechos de los miembros? Sus obligaciones, sus responsabilidades. ¿Cómo se da de baja un miembro en una iglesia y por qué motivo? Tenemos el ejemplo en el capítulo 5 que nos habla de patrimonios y recursos económicos. ¿Cuál es el fin lucrativo de esta iglesia local? ¿Cómo funcionan las ofrendas y los donativos en esta iglesia local? Y en el ejemplo del capítulo 6 nos habla de las modificaciones de los estatutos y la disolución de esta identidad. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Y por último nos habla de 2 cláusulas adicionales que también será muy útil el considerarla cuando nosotros lleguemos allí. Hermanos, básicamente es esta la estructura de nuestros estatutos y son de carácter moral, son de carácter espiritual y también es de carácter ordinario. En el aspecto ordinario, nosotros tratamos de ser lo más razonables posible, porque conformamos estas reuniones, todo lo que es ordinario, que conforme la estabilidad y el buen funcionamiento según los tiempos, según nuestras responsabilidades y obligaciones, etc. Somos lo más razonable posible para llevar en orden las cosas que debemos hacer, las ordinarias me refiero. En el aspecto moral y espiritual, nosotros buscamos ser enteramente bíblicos. Por eso cuando veamos cada punto de manera particular, a su tiempo, veremos que son conceptos, que son principios que se desprenden de la palabra de Dios. No es conforme a nuestra conveniencia cuando vamos a tratar los temas morales y espirituales, sino que debe ser la palabra de Dios la que nos guía. Los ordinarios podemos manejarlos según según nuestro confort, vamos a decirlo así. Pero las morales y las espirituales deben ser guiadas siempre por la palabra de Dios. ¿Qué puede suceder si mi iglesia no tiene estatutos o si tienes estatutos inadecuados? ¿Qué puede suceder? Si una iglesia local no establece estatutos o si sus estatutos son inadecuados, puede bien parecerse a la iglesia en épocas de los jueces. Cuando en Jueces capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Para qué son los estatutos, hermanos? Es para que cada uno no haga lo que bien le parezca. Como pasaba en la época de los jueces. No había rey, no había quien hiciera cumplir la ley. Y por ende, cada uno hacía lo que le viniera en gana. Cada uno se conducía como le parecía y nadie estaba allí para decir lo que estaba bien y lo que estaba mal y cómo se debía conducir en la nación. La advertencia al final del libro de Jueces es un recordatorio de que aquellos eran días de una profunda apostasía. La gente estaba abandonando los caminos de Dios. Los oscuros y angustiosos días de los jueces proveen advertencias de que el corazón del hombre es malo, es cruel, es perverso y sin restricción el mal progresa hasta profundidades, hermanos, que no nos podemos imaginar. Para eso está la ley de Dios. Para restringir nuestra maldad, para restringir nuestro egoísmo, para restringir que las cosas se tengan que hacer como yo lo digo, para restringir nuestro pecado, para que haya un orden, para que podamos convivir en paz. Son los estatutos. Si intentamos seguir nuestras propias imaginaciones, nos alejaremos de Dios y nos rebajaremos hasta llegar a las prácticas más paganas y más extensas.
Por eso la gracia y la ley de Dios han de gobernar nuestros corazones y han de gobernar también nuestras iglesias locales, porque Dios es un Dios de orden y las iglesias de los santos deben andar y permanecer en el orden de Dios. En el orden de Dios, para que la iglesia sea luminosa en comparación con este mundo rebelde, donde no hay ley, donde no hay rey y en donde gobierna la vergüenza. Por eso necesitamos estatutos bíblicos que nos ayuden a mantener el orden en nuestra iglesia local y así también poder cumplir esos fines establecidos, los fines que nosotros hemos establecido como iglesia local y llevarlos a cabo, pero dentro de un orden expresado de manera escritural. Pablo terminó su exhortación a los Corintios en el capítulo 14 diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Después de ver todo eso, de recibir todo ese informe, Pablo dice: hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Título capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribió a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Había una necesidad de ordenar la iglesia. Los estatutos se recomiendan, hermanos, fuertemente para una iglesia local. Es recomendable y es algo saludable. Y se recomiendan estar revisando los estatutos cada cierto tiempo. Cada un año, quizás cada 2 años. ¿Para qué? Para obtener actualizaciones. ¿Y a qué me refiero? Según vayan surgiendo nuevas necesidades, según vayan surgiendo nuevos problemas, nuevas maneras de resolver ciertos problemas nuevos, nuevas normas que ajusten según nosotros vamos avanzando todos juntos en el mismo camino. Cada cierto tiempo es bueno revisar y quizás nosotros vemos en el final tenemos 2 cláusulas adicionales. Quién sabe es que en el futuro tengamos que colocar más cláusulas adicionales allí. Porque van surgiendo nuevos problemas y debemos estar todos conscientes de cómo tenemos que tratar esos problemas. Sea cual sea la institución, la asociación o el pueblo, al final todos saben que solo hay una manera de progresar en la vida. Y esa manera es teniendo orden. Toda institución sabe que es por medio del orden que es el progreso. La bandera de mi país, Brasil, es una bandera muy bonita, es una bandera muy colorida, tiene muchos colores. ¿Quién no conoce la bandera de Brasil, verdad? Es una bandera muy conocida, pero dudo, hermanos, que muchos sepan cuál es la frase escrita en el centro de la bandera brasilera. Hay una frase escrita allí, y esa frase dice: orden y progreso. Está en el medio de la bandera escrita en esa franja blanca, entre todos esos colores. Orden y progreso. Yo creo que esa frase está mandando de una manera directa a todo el pueblo brasilero un firme mensaje, y ese mensaje es: la única manera, la única vía para que un pueblo pueda experimentar el progreso es el orden. Es el orden. Esa frase está mandando ese mensaje a todo ese pueblo bajo esa bandera. La única manera de tener progreso es bajo el orden. Orden, a continuación, el progreso. No parece, hermanos, que a esta altura de su historia este país, Brasil, lo haya logrado, ¿verdad? No lo parece. Pero sus fundadores, en su momento, ellos tenían esto bien claro, que para que haya progreso tiene que haber un orden establecido. Dios le está mandando, hermanos, un mensaje a su pueblo. Dios le está mandando un mensaje directo a su pueblo cuando Él se da a conocer como un Dios de orden. Le está mandando un mensaje a su pueblo, y ese mensaje es que su pueblo debe andar por el camino del orden, y para eso Él nos ha dejado su ley, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, para que andando en obediencia a ellos, su iglesia, su pueblo, su institución refleje al mundo que ella no sirve a un Dios de confusión, no sirve a un Dios de desorden, sino a un Dios de orden. Nosotros debemos reflejar ese orden expresado en el carácter de Dios, como iglesia local. Y el orden
es lo que debe prevalecer en todas las iglesias de los santos, como le dijo Pablo a los Corintios. ¿Para qué? Para que haya paz y para que haya edificación en la iglesia y para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. En orden. En orden. El Salmo 119, versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ordenemos, hermanos, nuestros caminos. Conozcamos nuestros estatutos, los estatutos de esta iglesia local, para el buen funcionamiento, para el orden entre nosotros y para el buen convivir, para que llevemos a cabo esos fines que nos hemos establecido como meta, como iglesia local. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estar considerando en los próximos domingos nuestros estatutos y vamos a estar considerando en algunos mensajes, no sabemos cuánto todavía, lo que nos va a llevar considerar nuestros estatutos, pero con la ayuda del Señor sea algo que nos quede bien incorporado en nosotros. Vamos a dar gracias por su palabra.